Amigas y amigos, hermanas y hermanos, espero que estén todas y todos ustedes muy bien. La Virgen María, en una de sus apariciones, decía cómo le preocupaba la gran cantidad de personas que se condenaban, que iban al infierno. Y me llamó mucho la atención una de las cosas que dijo, y era de que muchas personas pensaban que estaban salvadas, y resulta que no era así, se llevaban una tremenda sorpresa. Quisiera compartir con ustedes los textos de la Biblia sobre quiénes se salvan y quiénes se condenan. La salvación, quiénes la logran y quiénes no. Es de comenzar diciéndoles que el Señor en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí tenemos un elemento donde el Señor nos muestra quién se salva y nos está diciendo que todo el que crea en Él. Indirectamente está diciendo que también todo el que no crea en Él se condena. De hecho, así lo expresa más adelante en el versículo 36 de este mismo capítulo del Evangelio según San Juan. Y allí el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la cólera, el castigo de Dios permanece sobre él. Entonces, este detalle ya nos pone una diferencia sobre los que se salvan y los que no se salvan. El que cree se salva y el que no cree no se salva. Pero esto no es algo intelectual, algo mental. Yo creo, yo sé que Dios existe y ya yo me salvo. No es así. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Este versículo nos muestra que entonces este creer en Dios no es simplemente saber que existe. Es aceptar lo que el Señor nos dice y poner por obras sus palabras. Fíjense que el Señor decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? También el Señor decía, no todo el que me dice o el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si ustedes se ponen a ver, hermanos, cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pónganse a ver cuando estén orando o cuando estén a solas y se darán cuenta cuándo es que uno más dice Señor, Señor, y es en ese momento. Porque ese es el otro detalle, que uno puede llegar a engañarse y creer que como yo paso 10, 15 minutos orando, hablando con el Señor, listo, ya me salvé. Y ya me olvido de que tengo la fracción del pan, que tengo una iglesia a la que pertenezco y con la que estoy caminando hacia el encuentro con el Padre, que es el pueblo, el nuevo pueblo del Éxodo, y me quedo en mi casa. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si esa persona realmente estuviese orando y hablando con Dios, ese Dios que supuestamente le está hablando allí, le diría, vete a la iglesia, congrégate con tus hermanos. Por lo tanto, hermanos, el creer no es algo mental, algo intelectual, sino es un aceptar, un saber que el Señor dice la verdad y poner en práctica todo lo que Él nos pide, poner en práctica sus mandamientos, sus mandatos. Mandamientos es eso, sus mandatos. Dentro de estas cosas que el Señor nos ha mostrado como para salvarnos, tenemos un detalle que es cuando le dice a Nicodemo, esto lo leemos en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio según San Juan, que el que no nazca de agua y espíritu no verá el reino de los cielos. Aquí el Señor está hablando del bautismo. Obviamente para llegar a esto lo primero es tener fe. Porque sin fe uno puede decir ¿qué? ¿Y acaso una agüita lo va a limpiar a uno de las faltas, va a purificar el alma que no se ve? Obviamente aquí ya tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos pide, que es creer en Él. Y lo está diciendo clarito, que el que no nazca de agua y espíritu no verá el reino de Dios. Un elemento que nos está diciendo el Señor de quiénes se salvan y quiénes no.
Ahora, este bautismo nos incorpora a Cristo. El apóstol San Pablo dice que el bautismo nos reviste de Cristo. Y el bautismo nos incorpora a la iglesia, nos incorpora a Cristo y por ende a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Lo dice el apóstol San Pablo. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, se dice que no ha sido dado otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvados. Yo creo que nuestros hermanos separados hasta aquí estarán de acuerdo conmigo. Y es que el único ser en el cual podemos encontrar salvación es en Jesucristo. No hay más nadie. No existe otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados. Y el bautismo hace esto, nos incorpora a Cristo, nos reviste de Cristo, como dice el apóstol San Pablo. Ahora, si el bautismo nos incorpora a Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces el bautismo nos hace esto, nos hace formar parte de este pueblo de Dios que camina al encuentro del Señor. Y ya siendo parte de este pueblo, tenemos una cierta esperanza de salvación. Si no hay salvación fuera de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, no hay salvación fuera de la iglesia de Cristo. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ya aquí posiblemente si hay algún hermano separado que esté viendo este video ya habrá tomado distancia u otros. Pero es la verdad, el razonamiento es elemental. Si el bautismo nos incorpora a Cristo y que es nuestro Salvador y la iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza, entonces fuera de Cristo y de su cuerpo, de su iglesia, no hay salvación. Y la única iglesia, la verdadera, es la católica, por lo tanto podemos decir que fuera de la iglesia católica no hay salvación. No es el objeto de este video desarrollar este tema. En la descripción del video voy a dejarles un enlace donde el hermano Fernando Casanova desglosa, explica muy bien este concepto polémico por demás. Muchos no quieren aceptarlo, bueno, lamentablemente, pero es la verdad, es así. Es así, es una realidad. El Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que el Señor día a día iba agregando a su iglesia, no dice que los iba dejando en su casa, iba agregando a su iglesia aquellos que se iban a salvar. No dice que los dejaba en su casa. Igualmente, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se dice que estos nuevos bautizados, estos nuevos convertidos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la comunión y en las oraciones. Es decir, es un pueblo que se reúne y que camina, no que los dejan en sus casas. Y fíjense, en la fracción del pan, Eucaristía, o lo que se conoce ahorita como misa, como la misa, que es un nombre, tiene una historia, pero el nombre correcto, concreto sería fracción del pan o Eucaristía. Debemos estar claros que el Señor entonces tiene unos elementos, una situación, unas exigencias para llegar a la salvación. Pero no solamente está esto de estar en su iglesia, porque puedes estar en su iglesia y no hacer lo que el Señor dice. Y fíjense que el Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, dice lo siguiente. Capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, agentes de iniquidad. En este texto, entre otros, el Señor nos muestra una realidad contundente. Y quizás esto explica lo que la Virgen comentó. Fíjense que estas personas, el día del juicio, se llevan una sorpresa.
y le reclaman al Señor, hicimos milagros en tu nombre. Yo nunca he hecho un milagro, no sé si ustedes que estén viendo este video. Le reclaman, no expulsamos demonios en tu nombre. Recuerden, hermanos, que los demonios se expulsan por la fe en Cristo, por más nada. Muchos hacen el teatro de que expulsan demonios, muchos hacen el teatro de que hacen milagros y la gente los cree para lograr adeptos, seguidores. Esa es otra cosa, pero es posible también que existan personas que hagan milagros, que expulsen demonios. Y el Señor les dice, no sé quiénes son, no los conozco. También el Señor dice que muchos le reclamarán, no profetizamos en tu nombre. Aquí les quiero comentar algo, y es que la palabra profeta viene del griego profetés, y esto significa hablar en nombre de. Entonces el profeta no solamente es el que dice cosas que van a ocurrir, también el profeta es alguien que habla en nombre del Señor. Por ejemplo, el que predica, ese es un profeta porque está hablando en nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Y el Señor lo está diciendo claramente, no porque uno esté predicando, porque uno hable del Señor, porque uno hable bonito del Señor, porque uno conozca la Biblia, porque uno diga cosas de la iglesia, ya eso significa que te vas a salvar. La salvación no es algo intelectual. Ciertamente la fe exige un asentimiento del corazón. Pero la fe se mueve y se manifiesta a través de las obras. El apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Una fe, también decía él, una fe sin obras es como un cuerpo sin alma, un cuerpo sin espíritu. Entonces, este detalle es importante, que estas dos cosas van a la mano. ¿Y qué obras debemos realizar? Las obras que el Señor nos pide. Fíjense, por ejemplo, que el Señor nos dice en la última cena, cuando Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el único culto establecido en la Biblia, la Eucaristía, fracción del pan o Santa Misa, y el Señor dice, hagan esto en memoria mía. No dice, si ustedes quieren, cuando puedan, cuando les guste, cuando les provoque. No, dicen, hagan esto en recuerdo mío, en memoria mía. También decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, yo en él, y yo lo resucitaré el último día. La Iglesia Universal se reúne todos los domingos como un signo de que está caminando hacia el Señor y cumpliendo este mandato. Un mandato del Señor, entre otros que tenemos en la Biblia. Entonces, la salvación no está en que nosotros podamos hablar muchas cosas bonitas del Señor, hablar de la Biblia, conocer la Biblia, tener un canal de YouTube. No, es poner en práctica lo que el Señor nos está pidiendo. El cielo existe, el Señor lo dijo clarito. Voy a prepararles una morada. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se los hubiese dicho. Pero también el Señor dijo que existe un sitio donde es la oscuridad, las tinieblas, donde será el llanto y el rechinar de dientes. El apóstol San Pedro decía, si el justo se salva a duras penas, ¿qué quedará para el impío y el pecador? El Señor dice que muchos aquel día le van a decir, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y el Señor le va a decir, no los conozco, no sé quiénes son. Entonces la idea es ver estos elementos, entre otros, donde el Señor nos pone sobre alerta para, hermanos, estar prevenidos y no ser nosotros los que nos llevemos esa sorpresa el día del juicio. El apóstol San Pablo decía, yo me someto, hago mi esfuerzo, de manera de que, habiendo yo anunciado, no vaya a ser que quede yo descalificado. Es importante también entonces nosotros prepararnos y estar pendientes, como las vírgenes prudentes, no como las imprudentes, para que cuando venga el Señor nos encuentre preparados con las obras que Él
quiere que nosotros hagamos. En concreto, hermanos, el Señor nos está diciendo que no es por la rezadera, no es por orar, si esto no lleva a obras. Y en Lucas capítulo 18, versículo 10 y siguiente, habla de un fariseo y un publicano que van a orar. Y el Señor dice que el fariseo salió más pecador de lo que entró, y el publicano, arrepentido, que cambió su vida. Ahí está, por ejemplo, San Mateo, salió directo a la salvación, porque salió a hacer obras de Dios. También el Señor nos está diciendo que no basta con hablar mucho, con hacer cosas, y nuestras obras desdicen mucho de nuestro ser cristiano. Bueno, hermanos, hasta aquí este video. Por favor, si te ha gustado, si te gustan estas reflexiones con la Biblia, deja tu comentario, lo que sea, si te gustó, si no te gustó, si no estás de acuerdo, lo que sea, pero por favor deja tu comentario. Que el Señor los bendiga grandemente.